Continuamos con vos en esta tarde, está Gabriela Jorge con nosotros, le damos la bienvenida de Política Obrera porque efectivamente dentro de unos días se va a conmemorar una fecha muy importante para todos los argentinos y argentinas, una fecha que además este gobierno actual ha tratado de alguna manera de negar o de ningunear, ¿no? Cambiando el número de desaparecidos y negando aquello que ha sido un gran genocidio en la historia de nuestro país, ¿no? El más grande y el más tremendo que hemos vivido los argentinos, además en nuestra historia reciente. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Creo que es muy importante, como vos decís, en esta fecha que creo que tiene un carácter excepcional para el conjunto de la población. El otro día escuchaba a un periodista, Rolando Graña, mencionar, ¿no?, que hasta la llegada del kirchnerismo él había investigado y se había dedicado mucho a recorrer todo lo que había sido esa etapa de nuestra historia argentina entre 1976 y 1983, que llegado ese momento, llegado el 2003 y la reapertura de los juicios de lesa humanidad, decidió como apartarse, ¿no? Pero que también en este momento era importante volver a levantar justamente ese estandarte de la memoria, de la verdad y de la justicia, justamente por los tiempos que corren y por cómo también se quiere invisibilizar esto. Hay una vicepresidenta que ha reivindicado, ¿no?, y que lleva a las Fuerzas Armadas con esta brutalidad sobre las cuales, o sea, sobre las actuales no tenemos nada en contra en particular, salvo cuando se exceden en el uso de la fuerza, pero sí contra quienes han actuado en ese momento, muchos de los cuales han tenido condiciones absolutamente dignas a lo largo de toda su vida, porque ellos se los ha juzgado, muchos han muerto en su domicilio, ¿no? Algunos ni siquiera tienen hoy una condena, así que creo que hay mucho para hablar todavía de esto y de la deuda que aún con políticas públicas nuestro país sigue teniendo, ¿no?, con tantas víctimas. Sí, sin dudas, mira, nosotros una de las principales consignas que vamos a levantar este 24 de marzo tiene que ver contra los delfines de la dictadura y sus secuaces. Explicando de que desde la dictadura hasta acá lo que ha habido es un hilo de continuidad que ha sido sostenido, como vos muy bien señalabas, y en varios aspectos por el conjunto de los gobiernos que han pasado desde la dictadura hasta acá, ¿no? En un momento en donde estamos cumpliendo 40 años de democracia, desde la obediencia y el punto de vida, y el punto final, pasando por estos juicios, por este intento, digamos, de ocultar efectivamente lo que ha sido verdaderamente el terrorismo de Estado, etcétera, digamos, genocidas que han terminado muriendo en la más plena impunidad, pero después también en una línea de continuidad de ese Estado, en leyes, en sus propias fuerzas de seguridad, que ahora toma vigencia bajo este nuevo gobierno, pero que ha sido una continuidad que se ha sostenido. De hecho, bueno, Milei lo que quiere poder consagrar es un gobierno por decreto, es decir, una suerte, podríamos decir, de dictadura civil en este sentido, que ha sido amparado ese gobierno por decreto, por ejemplo, bajo la última reforma de la Constitución Nacional en Argentina en el 94, que da lugar a la posibilidad de que los gobiernos, valga la redundancia, gobiernen por decreto, y que bajo, por ejemplo, el último gobierno, digamos, de Alberto Fernández. de Néstor Kirchner, se estableció, por ejemplo, una suerte de cláusula de salvataje de ese régimen. Por ejemplo, ahora que se está discutiendo el DNU de Milei, que ha tenido el rechazo en el Senado, necesariamente tiene que tener un nuevo rechazo en diputados para que pierda su vigencia, sino de lo contrario sigue vigente. Y es un rescate que se está montando por el conjunto del régimen político justamente a este carácter negacionista. Y hoy este 24 de marzo tiene una enorme impronta sobre la necesidad de una confrontación directa en términos políticos, porque finalmente echando uso de esa forma de gobierno por decreto, etcétera, quiere poder imponer una confiscación que ya está dando un tendal realmente explosivo para el conjunto de los que vivimos de nuestro trabajo, no solamente en la afectación de esta confiscación sobre jubilaciones, sobre nuestros sueldos, sino también en un sostenimiento de un protocolo completamente antirrepresivo que lo sostiene Patricia Bullrich y Milei, pero también donde muchos han sido impulsores, como por ejemplo el propio Sáenz, que en este sentido ha sido antecesor de este protocolo y que no lo ha podido imponer justamente contra la docencia y contra la población, y es el resultado también que probablemente va a correr, digamos, el protocolo represivo de Bullrich, porque no ha podido, por ejemplo, contra las movilizaciones masivas, contra el DNU, la ley ómnibus, ahora el 8 de marzo, y este 24, que seguramente va a ser un escenario de una movilización de carácter masivo,
que va a poner sobre la picota a un régimen político, partiendo del gobierno, pero al conjunto de sus sostenedores, que hoy, antes que cualquier reivindicación que sea saldada, tiene un interés de sostener la gobernabilidad de Milei, que no cuenta con más nada que los votos que ha conquistado. Y que en este tiempo, si algo ha puesto en marcha, es un carácter que viene de la dictadura hasta acá, del sostenimiento, por ejemplo, del capital financiero internacional, de un sector de ese capital financiero internacional, a costa de endeudar todavía más al país y sostenerlo sobre la base de una confiscación que nos está dejando en el umbral de la indigencia a muchísimos trabajadores en este país. Bueno, es increíble, ¿no? Además, el impacto que ha tenido en la porción de la clase media que todavía quedaba presente, lo que ha pasado en estos últimos meses y cómo se han visto afectados esos ahorros, ¿no? Hoy alguien me escribía y me decía, en una casa de familia 75.000 pesos de luz a una persona que es jubilada y que tiene la mínima es muchísimo dinero, ¿no? Se lleva prácticamente la mitad de su ingreso solamente en el pago de un servicio. ¿Qué pasa con esos grandes poderes económicos que también han acompañado ese golpe militar del 24 de marzo de 1976 y que muchas veces los seguimos viendo presentes, ¿no? Porque es como esto de hablar, bueno, estatizamos deuda, o sea, al final el costo, esto que decían, lo va a pagar la casta terminaron siendo los argentinos que salen a trabajar todos los días y que hoy ven absolutamente degradados sus ingresos, ¿no? Sí, lo que hay acá es una gran maniobra para tratar de justificar un traslado, lo que nosotros llamamos un golpe de Estado económico sobre el conjunto de los trabajadores, en función de mostrarle que acá habría que ajustar a esta famosa casta. Pero lo cierto es que los que hemos perdido el poder adquisitivo, incluso lo señalan algunos informes en esta última semana que pasó, en donde hemos perdido un 20%, estamos por debajo de las tasas, digamos, del sueldo promedio de la pobreza, es decir, algo histórico y que está asociado a países realmente en un cuadro de empobrecimiento muy profundo, países de África, de Haití. Hoy Argentina está en este nivel. En este punto es muy importante porque hay una línea de continuidad también en ese aspecto. Hoy, por ejemplo, lo vemos en torno al conjunto de las empresas que están sostenidas y que forman parte incluso de esta enorme pugna capitalista que se ha abierto, porque en la medida en la que el gobierno de Milei ha tratado de impulsar y ajustar sus propias cuentas con un sector de la burguesía, el único modo por el cual no ha pasado la delegación plena de poderes en el Congreso a través de la ley Ómnibus ha sido justamente producto de estas pugnas entre sectores capitalistas que, por ejemplo, dicen no quiero la privatización del Banco Nación, no porque no estén de acuerdo con la privatización, sino, por ejemplo, porque pone en riesgo la fuente de financiamiento de todo el sector agroexportador, que presionan para una nueva devaluación, es decir, para una nueva licuación de nuestros ingresos, y con un gobierno que está jugadísimo a elevar, digamos, la deuda extranjera de Argentina a costa justamente de un mayor hundimiento de la población. Es muy importante porque algo que ha crecido en este cuadro, y creo que el 24 de marzo va a ser un escenario de estas características, es una movilización ya cada vez más generalizada de la población. Por el salario, por el boleto, por ejemplo, estudiantil, como estamos viendo con nuestros estudiantes en la provincia, por la situación, digamos, de la vivienda, es decir, un conjunto de reivindicaciones que todas adquieren un carácter político y común. Por eso una de las principales consignas que defendemos es la huelga general como mecanismo e instrumento. Y creo que es la consigna que más popularidad va a ir ganando hacia adelante, justamente porque acá si hay un sistema, digamos, que ha sostenido esa continuidad sobre la base de un régimen político y además también lo ha sido sobre la base de la burocracia sindical, que ha entregado por pleno a la clase obrera, a los trabajadores y demás, y que hoy operan nuevamente como un factor de dar pasos en el lugar y de ser también un sostenedor del gobierno. Cuando nuestros sueldos se están hundiendo, entonces acá no hay posibilidad de pedirle a la CGT y a la CT que hagan un paro, cuando en realidad la tarea está en las autoconvocatorias, en el desarrollo de las propias bases, digamos, de los trabajadores para impulsar una huelga general, es decir, para golpear al poder político. Con este es el carácter, digamos, que con este rumbo, este gobierno llega al final, y no lo decimos desde un ánimo golpista, sino simplemente es un interrogante por esto que vos decís, ¿no? La efervescencia social en tan poco tiempo, la caída de la imagen de un hombre que más allá de las uniones y las fusiones que se hayan dado, llega con el 56% de las personas que sufragaron el 19 de noviembre del 2023. Entonces, esto también nos hace pensar que hay un clima muy caldeado, un clima además de muchísima violencia en las calles. Uno siente la irritabilidad de las personas
en distintos ámbitos, ¿no? Porque claro, si no te alcanza para comer, no te alcanza para pagar los servicios, vivís endeudado, evidentemente eso va generando un microclima social tremendo que se estará disputando también en los hogares. No me quiero imaginar lo que va a crecer la violencia de género, lamentablemente, en cada hogar argentino, ¿no? Sin duda. Mira, es una gran preocupación que tiene la burguesía, que dice antes que la rebelión popular, es decir, que la gente salga a plantear, digamos, sus reivindicaciones y eso choque contra el gobierno y que sostener la gobernabilidad. Y esto es algo que hasta el propio Fondo Monetario se lo señaló hace 2 o 3 semanas cuando vino la segunda, digamos, del FMI, señaló que acá el gobierno tiene que extender su política de gobierno, es decir, ir a un pacto, a una unidad nacional, y esto es algo que comparte Sáenz, que está siendo el incelestino del Pacto de Mayo. Ahora el 26 va a haber una nueva reunión con el conjunto de los gobernadores del Norte Grande, pero después también hasta el propio kirchnerismo. Cristina Fernández, cuando saca este texto en relación a la deuda, si algo deja claro es que hay un programa para plantear una unidad nacional, es decir, un rescate al gobierno de Milei, y es lo que está haciendo Kicillof en Buenos Aires, porque finalmente tanto Sáenz como Kicillof y el conjunto de los gobernadores, por un lado, disputan, ¿no?, su propia agenda en el Pacto de Mayo, ninguno saca los pies del plato, pero sí, es muy importante, llevan adelante ellos mismos el ajuste de Milei hacia el interior de sus provincias. Lo hace Sáenz con los docentes, como lo hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y es muy importante señalar esto, porque este 24 tiene un escenario también de disputa. ¿De disputa política en qué sentido? El kirchnerismo, por ejemplo, sale a plantear que hay que ir a una unidad sin más, y esto se ha comprado el conjunto de la izquierda también, diciendo que hay que ir a una unidad y acá todos en nombre de que gobierna Milei. Ojo, no podemos ir hacia un escenario de conciliación con aquellos que le han abierto las puertas efectivamente al gobierno de Milei y que han sostenido el proyecto X, la conciliación con el ejército a través de la designación de Milani, etcétera, etcétera, y que sostienen la deuda, que es una gran situación que se arrastra desde la dictadura hasta acá. Y por lo tanto este escenario del 24 tiene que ser la confluencia del conjunto de los sectores que ya estamos en lucha, pero también la confluencia sobre la base de una independencia política. Por eso es muy importante esta convocatoria que ha lanzado la Red de Derechos Humanos Salta, a la cual nosotros adherimos y esta mañana hemos sostuvimos una conferencia de prensa. Hoy a las 6 de la tarde va a haber una nueva reunión en el rectorado y el domingo convocamos a marchar desde las 6 de la tarde en la Plaza 9 de Julio, pero también haciendo un llamado al conjunto de las organizaciones, al conjunto de los luchadores, a convertir la Plaza 9 de Julio en un gran escenario masivo de lucha contra el gobierno, por la huelga general, por la independencia política y, por supuesto, como decía al inicio, contra los delfines de la dictadura y sus secuaces de todos los colores que siguen sosteniéndose en este régimen. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a vos. Clarísimo tu mensaje.